Buen día. Hoy vamos a ver la introducción a una de las ramas de las matemáticas, la geometría analítica. Vamos a iniciar con la definición de geometría analítica. La geometría analítica es una rama de las matemáticas que estudia las figuras geométricas haciendo uso de coordenadas para así poder resolver problemas geométricos por métodos algebraicos. Esta definición nos habla de geometría y álgebra, o sea, que en geometría analítica vamos a relacionar estas dos ramas de las matemáticas, la geometría y el álgebra. Es conveniente que conozcas algunos términos que se utilizan comúnmente en geometría analítica, como lo es el concepto de lugar geométrico. Se denomina lugar geométrico al conjunto de los puntos del plano que satisfacen determinada propiedad. Dicha propiedad se enuncia habitualmente en términos de distancias a puntos o a rectas fijas en un plano. Sé que es un poquito difícil entender esta definición, pero vamos a aclarar con un ejemplo de un lugar geométrico. En este caso, el lugar geométrico que elegí es la circunferencia, que se define como el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que se conserva siempre una distancia constante de un punto fijo en ese plano. Vamos a ayudarnos con una circunferencia, vamos a localizar su centro, lo tenemos aquí ubicado con este punto de color negro. Y dice nuevamente es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano. Bueno, un punto que pertenece a la circunferencia, como por ejemplo este. Sabemos que la circunferencia está formada por una infinidad de puntos. Bueno, este punto dice que se mueve de tal manera que siempre va a conservar la misma distancia de este punto a otro punto fijo en el plano, que es el centro de la circunferencia. Y podemos observar que conforme el punto se mueve, la distancia que ocupa siempre es la misma con respecto al centro de la circunferencia. Obviamente, la distancia constante a la que se refiere la definición de circunferencia es el radio de la circunferencia y el punto fijo en ese plano es el centro de la circunferencia. Y aquí tenemos entonces cómo poder entender la definición de circunferencia. Otro concepto importante en geometría analítica es el concepto de plano cartesiano, que es un sistema de referencia en dos dimensiones. Este sistema se emplea para representar gráficas y fue ideado por el filósofo y matemático francés René Descartes, que vivió entre 1596 y 1650. Su nombre en latín es Renatus Cartesius y por esta razón se conoce con el nombre de plano cartesiano. A continuación vamos a ver cómo está constituido un plano cartesiano. Es muy importante que sepas manejar todos los términos o conceptos que se van a presentar. El plano cartesiano está formado por dos rectas que son perpendiculares entre sí, una recta horizontal y una recta vertical. Son perpendiculares porque se forman cuatro ángulos rectos. La recta horizontal, esta de color verde, recibe el nombre de eje de las abscisas y también se conoce con el nombre de eje de las X. La recta de color morado recibe el nombre de eje de las ordenadas y también se conoce con el nombre de eje de las Y. Este punto donde se interceptan estas dos rectas recibe el nombre de origen. Del origen a la derecha tenemos las abscisas positivas
Y del origen a la izquierda tenemos las abscisas negativas. Del origen hacia arriba tenemos las ordenadas positivas y del origen hacia abajo tenemos las ordenadas negativas. Otros conceptos importantes que debemos de tomar en cuenta es el concepto de coordenadas cartesianas, que es más conveniente nombrarlas simplemente como coordenadas. Y estas coordenadas son la abscisa y la ordenada de un punto en el plano. Las coordenadas deben escribirse siempre en el mismo orden. En primer lugar la abscisa y después la ordenada, de la siguiente manera. Los puntos los vamos a nombrar siempre con letras mayúsculas. El punto P, el punto A, el punto B, el punto C, pero siempre con letras mayúsculas. Y entre paréntesis siempre vamos a anotar primero la abscisa y luego la ordenada. Otros conceptos importantes en el plano cartesiano son los siguientes. Tenemos aquí el plano y tenemos que estas dos rectas llamadas ejes coordenados dividen al plano en 4 partes. Esta primer parte recibe el nombre de primer cuadrante. En el primer cuadrante, las abscisas son positivas y las ordenadas también son positivas. Esta segunda parte del plano recibe el nombre de segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, las abscisas son negativas y las ordenadas son positivas. Siguiente cuadrante, este es el tercer cuadrante, y aquí observamos que tanto abscisas como ordenadas son negativas. Por último tenemos el cuarto cuadrante, donde las abscisas son positivas y las ordenadas son negativas. Nuevamente repito, en su conjunto, el eje de las ordenadas y el eje de las abscisas reciben el nombre de ejes coordenados. Vamos a trazar algunos puntos aquí en el plano cartesiano. El trazado de un punto es la localización de un punto por medio de sus coordenadas. Vamos a realizar los siguientes ejercicios y el primer punto que vamos a localizar es el punto A con coordenadas 1,3. Aquí nos dice que la abscisa es 1, aquí está, y que la ordenada es 3. Vamos a lanzar a partir del 3 una proyección horizontal y a partir del 1 una proyección vertical. Y ahí donde las dos proyecciones se junten, tenemos el punto A con coordenadas 1,3. El siguiente punto es el punto B con coordenadas menos 2,4. Abscisa menos 2, ordenada 4. Menos 2 la tenemos ubicada aquí, la abscisa menos 2, y la ordenada 4 la tenemos ubicada acá. Nuevamente trazamos una proyección horizontal y una vertical. Y ahí donde se juntan las dos proyecciones tenemos el punto B con coordenadas menos 2,4. Siguiente punto que vamos a localizar es el punto C con coordenadas menos 3, menos 4. Abscisa menos 3, la tenemos aquí. Ordenada menos 4, está aquí. Trazamos una proyección horizontal y una proyección vertical. Ahí donde se juntan las dos proyecciones tenemos el punto C con coordenadas menos 3, menos 4. Siguiente punto es el punto D con coordenadas 4, menos 2. Abscisa 4 positivo, la tenemos aquí, y la ordenada menos 2. Trazamos las proyecciones y ahí donde se juntan estas dos proyecciones tenemos el punto D con coordenadas 4, menos 2. Un punto más es el punto E con coordenadas 3,0.
abscisa 3. Aquí está. Pero la ordenada es 0, o sea que el punto se encuentra aquí. Aquí tenemos el punto E con coordenadas 3,0. Un último punto es el punto F con coordenadas 0,-3. La abscisa es 0, por lo tanto partimos de aquí del origen y la ordenada es -3, por lo tanto el punto F se encuentra aquí en este punto con coordenadas 0,-3. Los problemas fundamentales de la geometría analítica son dos. El primero de ellos es que nos den la ecuación y nosotros tengamos que hallar el lugar geométrico que representa esa ecuación. Por ejemplo, la ecuación 3x menos 2y menos 6 igual a 0. El problema nos va a decir que encontremos su lugar geométrico, o sea, su gráfica. Con los conocimientos adquiridos, vamos a poder saber que esta ecuación representa una recta, y una recta que pasa por todos estos puntos y que además se extiende sin límite en ambos sentidos. Otro tipo de problema que vamos a ver en geometría analítica es que ahora nos den el lugar geométrico y tengamos que hallar su ecuación, o sea, lo contrario a este. Nos dan el lugar geométrico, por ejemplo, una circunferencia. En este caso vemos que esta circunferencia tiene un radio igual a 3 unidades y lo que tenemos que hallar es su ecuación, que en este caso la ecuación de esta circunferencia es x cuadrada más y cuadrada igual a 9. Los lugares geométricos son representados por ecuaciones. Cada ecuación matemática tiene una representación gráfica, o sea, su lugar geométrico. Puede ser una recta, puede ser una circunferencia, una parábola, una hipérbola, etc. La geometría analítica tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, en la física. En la física, por ejemplo, tenemos la ley de Kepler, la primera ley de Kepler, que dice que todos los planetas se mueven alrededor del Sol, describiendo una trayectoria elíptica. Tenemos aquí la trayectoria que siguen los planetas. En uno de los focos tenemos al Sol y cualquier planeta que gire alrededor del Sol va a seguir esta trayectoria elíptica. Otro ejemplo lo tenemos en ingeniería. Muchos ejemplos. Por ejemplo, tenemos puentes colgantes. Los puentes colgantes están sujetos por cables que forman parábolas. Salas de concierto elípticas que mejoran mucho la acústica de esa sala. Edificios con arcos parabólicos y también hiperbólicos. Tenemos las famosas antenas parabólicas. En economía, ¿qué habrá en economía de geometría analítica? Bueno, algunas ecuaciones de la oferta y la demanda son aproximadamente lineales, o sea, que representan una recta. Por último, diremos que los lugares geométricos que se estudian principalmente en geometría analítica es la recta, la circunferencia, la parábola y la hipérbola. Te recomiendo que veas el video las veces que sea necesario hasta que sepas manejar todos los conceptos que aquí se dieron. Suerte y hasta la próxima.